pasando al siguiente tema y ya siguiendo, profundizando sobre el tema de Dragon Ball, quiero establecer esto porque ya lo había mencionado antes y es que Dragon Ball yo lo considero que es el padre del shonen, es el pionero del género y pues como digo es un género muy exclusivo del anime que se creó un poco con este tipo de fórmulas y de tramas que empezó a agarrar este autor y estos autores de esta época. Obviamente antes de Dragon Ball ya existían obras de las cuales Akira Toriyama sacó inspiración para crear lo suyo. Principalmente, y al que se le puede atribuir 100% que es el padre del anime y de la industria entera, es, ¿cómo se llamaba? Tatsudo Shikuoka, creo, no recuerdo cómo se llamaba, que básicamente es el autor de Astro Boy. El autor de Astro Boy, junto con también su obra Dororo y junto con su obra Black Jack, estas fueron sus grandes tres obras, se podría decir que es como el padre de la industria completa, porque este señor, en una época donde de verdad era muy difícil hacer este tipo de animaciones y muy difícil hacer este tipo de trabajos tan pulcros, porque solamente los hacía Disney en aquella época, que estamos hablando en 1950, 1960, pues la tecnología no estaba tan avanzada. Disney ya existía, ya había salido La Cenicienta, ya había salido Pinocho, ya había salido Blancanieves, pero no eran adaptaciones de 200 episodios, no eran series animadas larguísimas, e incluso las series animadas en aquel entonces tenían sus limitaciones. Yo me acuerdo ver adaptaciones de Astro Boy en donde el robotcito no, para volar nomás se movía así, así, iba volando así, o que luego le disparaba como un robot gigante y él para quitarse el disparo y para salir ileso le iba haciendo así al disparo. Y dices, bueno, pues un Es poco lo que hay. es lo que hay, ¿no? O también, por ejemplo, en Supercampeones, que disparaban el balón y todos como de, oh, así de lento y el balón yendo y todos mirándolo y el vato a punto de dar la patada y se tarda 5 segundos y por fin la da y aquí está que va y así. O sea, la La animación original. realmente tenía sus limitaciones, pero este señor fue, por así decirse, el que inventó el formato manga, el que inventó este tipo de dibujo, porque en las escuelas de Japón se enseñaba a dibujar, pero obviamente se enseñaba a dibujar lo cultural, lo clásico, que si las olas estas del clásico japonés, hay mucho tipo del arte japonés es muy vasto, los demonios, los animales, el tipo de tatuaje que hay en Dragon Ball, digo en Dragon Ball, Japón en general, es muy clásico de ese tipo de cultura. Pero el anime empezó un poco como una forma de distraer a las personas por culpa de lo que recién había pasado y poco a poco fue evolucionando hasta que más autores empezaron a inspirarse por el dibujo de este autor, que te digo que creo que se llama Tatsuro, sepa qué es, que no me acuerdo su nombre, pero básicamente es el autor de Astro Boy, así lo pueden buscar y les va a salir el nombre. Gracias a este señor, más autores empezaron a hacer más historias y conforme fueron saliendo más historias, pues fueron empezando, se fue expandiendo cada vez más este ciclo de yo te inspiro, tú haces tu obra inspira a otras personas, estas personas hacen más obras, estas obras inspiran a más personas y ya es un no parar, ¿no? A partir de ahí, pura expansión y puro crecimiento cultural en este sentido. Y Akira Toriyama es de esa época, nació en el 55, creo, si no me equivoco, y al inicio él ni siquiera tenía pinta de que quería ser mangaka, como digo, ni siquiera era una profesión como tal en aquel entonces, porque eran unos cuantos, y él pues era un poco como que le gustaba el dibujo, se le daba bien, pero pues era un estudiante normal que tenía sus aficiones, le gustaban los autos, le gustaban los robots, le gustaban los animales. Él, si no me equivoco, empezó a estudiar, creo que para abogado, una cosa así. Se acabó saliendo de la universidad pues por una etapa de rebeldía en la que prefería estar jugando con sus amigos y estar viendo series animadas hasta que conoció Dragon Ball, hasta que conoció a este autor, a este señor autor de Astro Boy, en el que empezó a comprar estos cómics, estos mangas, y conforme fue leyendo y conforme fue conociendo este estilo de dibujo, fue trasladando su pasión del dibujo a este tipo de formato y fue cuando salió pues su diseño tan original y tan distintivo que es el diseño de Akira Toriyama. Y con él empezaron a salir pequeñas historias, pequeñas obras de Akira Toriyama como la Detective Tomato, el Wawawa World, el Wonder Island 1 y 2, hasta que salió Doctor Slump y que posteriormente ahora sí salió Dragon Ball. Creo que entre medias había otro que se llamaba Dragon Boy,
Dragon Ball, que fue el pero, piloto. pero pues ya era como un pequeñito paso antes de dar el gran salto a Dragon Ball. Que todas estas historias, para lo único que le sirvieron a Akira Toriyama, aparte de para hacerse famoso y de sentar sus bases como autor o como dibujante, como mangaka, también fue como para crear sus referencias hacia Dragon Ball. Porque el estilo de Arale, ya realmente de Arale hoy, de Dr. Slump, ya realmente es el estilo final de Akira Toriyama. Es el estilo que va a mantener durante toda su vida y que Dragon Ball lo tiene desde el inicio hasta el fin. Pero ya incluso desde este tipo de historias en Wonder Island o este de Dragon Ball, ya tenían unos ciertos diseños que acaban siendo personajes de Dragon Ball. La chica esta, la detective Tomato, es Bulma de joven y el Dragon Boy es una especie de Yamcha pequeñito. Y había unos villanos en Doctor Slump que son parecidos a los villanos o a los corporativos que siempre hace Akira Toriyama, el típico empresario con lentes y el puro, siempre lo hace de la misma manera, por así decirlo, siempre es el mismo diseño. Y pues se podría decir que ahí nació todo. Y esto podremos decir que estamos hablando a lo mejor desde hace cientos de años, pero no, esto es entre los 50, 60 y 70. Dragon Ball en sí empieza en 1984. La adaptación de Doctor Slump al anime, si no me equivoco, fue en 1980. O sea que no estamos hablando de algo tan antiguo, pero aún así, si vemos las fechas de comienzo de los shonen más reconocidos, como por ejemplo Naruto, la adaptación al anime salió en 2003 y su manga empezó en 1999. One Piece empezó el anime en 1999 y su manga, si no me equivoco, es de 1996. Por ejemplo, otro, Caballeros del Zodiaco, si no me equivoco, es del 93. Yu Yu Hakusho, que es el primer anime de un autor que también posterior sacó otro shonen que es Hunter x Hunter, que los dos son shonen, pero uno pues es un poco previo al otro, salió en el 92. Berserk sí que empezó creo que en los 80s, como en el 88-89, pero aún así es después de Dragon Ball. O sea, da igual la obra que yo mencione, va a ser después de Dragon Ball. Y es por eso que decimos que aunque obviamente hay cosas anteriores a Dragon Ball y es normal que las haya porque nada se crea desde cero, todo es un resultado de la influencia cultural que tienes en ese momento específico de la historia y en ese lugar específico en el que te encuentras, porque si Akira Toriyama hubiera sido suizo, pues no hubiera creado Dragon Ball. Como fue japonés, creó Dragon Ball, ¿no? Porque por estar en ese lugar en concreto. Y por eso que decimos, o por eso es que digo yo, que es el padre del shonen. Y no solamente por estar mucho antes de esto, sino por crear toda la fórmula que se sigue al día de hoy con el shonen. Toda esta estructura básica que mencioné, los torneos, los sistemas de poder, los personajes secundarios, la relación entre los protagonistas y los antagonistas, el tema de que si se te muere un entrenador, que si se te muere un familiar, que si se te muere alguien importante para motivarte a seguir algo, el establecer una meta desde el inicio, el que la trama de que lo que pase al inicio del anime tenga una relación con el final y que den una gran coherencia. Todo este tema de los power-ups, de los poderes, de las técnicas, el que tengan un nombre, el que tengan un diseño, el vestuario, todo esto realmente sale de Dragon Ball y cualquier persona que sea fan del anime lo sabe. Realmente es muy fácil percibirlo, es muy fácil percibir que si tú estás viendo Naruto y ves que hay un torneo para unos exámenes Chunin, es muy fácil compararlo con el primer torneo de artes marciales de Dragon Ball. O si tú estás viendo Hunter x Hunter y ves que al final del examen de cazador también hay un torneo, pues es muy fácil decir que viene de Dragon Ball. Y hay unas referencias que son más obvias que otras, como por ejemplo que no sé, que el ataque principal de Gon, que es el protagonista de Hunter x Hunter, sea un ataque que es literalmente lanzar una bola de energía. O sea, eso es una referencia súper clarísima, pero luego hay otras un poquito más sutiles. Por ejemplo, el hecho de que para alargar un poco más la emoción y la extensión de una trama, pongas primero a los personajes más débiles a luchar contra el villano hasta que por fin presentas al protagonista, que no sé en dónde chingados estaba, llegó y por fin le dio solución. Eso le sonará un poco de Naruto, a lo mejor, que Pain llega, destruye toda la ciudad, se carga a media plantilla de Naruto hasta que por fin llega con los dos sapos gigantes y se pone a pelear contra Pain. Pues esto ya pasaba en Dragon Ball. Pasaba cuando Vegeta y Nappa llegaron, Goku todavía no estaba listo, venía corriendo desde la muerte, venía desde el planeta de Kaiosama,
a la Tierra, y en lo que llegaba, pues se cargó a todos los personajes de Dragon Ball básicamente. Este tipo de detalles que a lo mejor ya se pueden diferenciar muchos por las tramas, aún así, intrínsecamente hablando, la fórmula o la receta que hay detrás viene de Dragon Ball. Y crear esto desde cero es lo que de verdad le da valor. Porque a lo mejor ahorita Dragon Ball ya no tiene ese impacto, a lo mejor Dragon Ball ya está sobreconsumido y ya a la gente incluso le puede hartar esa fórmula de un enemigo que tiene tantas transformaciones, de un protagonista que cada que se transforma le cambia el color, y luego pues ya nomás es fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y pues sí, pone fase 5 y fase 6 y ya 7, 8, 9, a ver cuándo vamos a parar, ¿no? Pero al inicio el crear esto era lo verdaderamente revolucionario. Cuando tú creas algo, pasas a la historia, y sobre todo si ese algo sale bien, ¿no? Si ese algo está bien establecido. Y al menos para Akira Toriyama, lo que él creó era algo que nacía de su propia manera de ser, o de su estilo auténtico. No nació como algo que se copió de otros, o algo que lo vio muy claro aquí, que lo vio muy claro acá y lo mezcló. No, realmente la literatura o este estilo de Dragon Ball viene muy del interior de Akira Toriyama. Y no estoy diciendo que el resto de autores pequen de copiar a Akira, sino que más bien se puede notar mucho el punto de inflexión, ¿no? El antes y el después del anime. Y ese antes y ese después del anime es Dragon Ball. O sea que, no sé, ¿tú qué opinas respecto a esto? O sea, yo sé que no has visto tanto anime, pero... Creo que lo básico para identificar los puntos, por ejemplo, en Naruto se puede ver mucho una dupla parecida a Goku y Vegeta, que viene siendo Naruto y Sasuke, que hasta se parecen, no tanto físicamente, pero sí se nota como este sujeto es como el equivalente a Goku, ya con los meros colores, que el caballo güero, naranja con azul. Y el rival, que también es el amigo, que es emo, cabello negro, azul, vestido de azul, con detalles en blanco. Ajá, y la personalidad, la personalidad ¿no? Uno amargada. bien solecito, el otro bien frío. La personalidad amargada, seria, pues se nota mucho el Goku y Vegeta, no sé, Goku y Sasuke. Y que todo el tiempo se estén peleando, pero que a la vez tengan como este respeto de rivalidad. Y en el caso de Naruto la construyen más como una amistad. Está muy... se identifica la personalidad que tienen algunos personajes protagonistas de los shonen, que es, por ejemplo, Luffy y Naruto, se parece mucho a la personalidad de Goku, porque pues a los tres les gusta pelear, que comen mucho, que siempre es como el de, yo son el sujeto de inspiración para sus compañeros, son como la causa para pelear muchas veces, ¿no? De que si llegan y pues hay que conocen a alguien y ya quieren como el saber qué tan fuertes son. O que si no está ese protagonista, saben que la tienen difícil, y de la nada en cuanto llega se alegra todo el mundo porque dicen, sí, Goku se va a encargar, o en este caso Luffy se va a encargar, o Naruto también se va lo a que mencionaste de que se ausenta en gran parte de la pelea, por ejemplo, pues el ejemplo de Pain, de que se carga a todos, incluso pelean hasta los papás de los protagonistas, que es el caso de Choza, que hace equipo con Choji y Kakashi, y se los carga Pain y le lanza un clavo a Kakashi, muy dramática la escena. Después llega Hinata, que es un personaje que pues sí estaba presente en la serie, pero no tenía una pelea como con tanto efecto. Y llegan la meten y la dejan casi clavada en... Sí, ya prácticamente al borde de la muerte. Y ya es cuando esta Sakura grita Naruto, y aparece Naruto en el fondo con los sapos, y luego el otro Gamakichi arriba de Gabagunta, y Naruto en el modo sabio, que es como la transformación, que también es algo que tiene inspiración en los demás, pero siento que los demás autores, por intentar hacer las originales a hacer un simple recolor, creo que cayeron mucho en el que sean manchas en la cara o manchas en el cuerpo, y que los pongan como, no lo sé, en Dragon Ball las transformaciones eran el personaje de ser un personaje muy alegrado, lo pasan a ser serio, y aquí noté mucho, como por ejemplo en las transformaciones de Naruto, cuando recién empezaban a salir que la primer cola o algo así, lo ponían como con manchas en la cara y con la sonrisa, y era como que al buscar los demás autores en hacer las originales, hacían que se parecieran mucho. Por ejemplo, no he visto mucho Bleach, pero sí también noto que se le mancha la cara y la sonrisota, y es como que se parecen. Al buscar hacerlo original, creo que todos pecaron en lo repetitivo, ¿sabes?
Sí, es No sé que si ya lo habías identificado. el tema de Dragon Ball, de lo que estábamos diciendo justo eso, es que a pesar de que es el pionero, realmente tiene su propio estilo y tiene su propia manera de hacer las cosas. O sea, como que las personas, el resto de autores, el autor de Naruto, de Dragon Ball, de One Piece, de Fullmetal Alchemist, de todos los demás, inspiraron ciertas cosas de Dragon Ball, pero como que ciertas sutilezas, como que agarraron nomás la forma de hacerlo y ellos quisieron crear lo suyo, pero obviamente como Akira Toriyama era el verdadero genio y era el verdadero pionero, él fue el que supo hacer la manera. Y no estoy diciendo que Dragon Ball sea perfecto, obviamente No. tendrá sus cosas criticables, pero yo estoy diciendo que al inicio esa forma de hacer fue lo que dio la grandeza al género. Si Dragon Ball hubiera sido como Naruto, por así decirlo, pero años antes a lo mejor no hubiera llegado a existir Naruto, porque realmente se necesitaba que hubiera una gran obra que además fuese algo muy nuevo para que pudieran sacar más. Y obviamente ya con el paso de los años se puede determinar cuál es mejor. Si algo que se hizo 10 años después, 20 años después, o 10 años antes, o 20 años antes. Ahí añadir un poco a lo de Naruto, también está la diferencia en cómo empezaron las historias. La relación de Naruto y Sasuke va desde el primer episodio, o sea, esa rivalidad se marca desde el primerísimo episodio, y Vegeta no es un personaje que aparece hasta Dragon Ball Z. O sea, realmente Goku ya podía tener otras relaciones, ya podía tener otras rivalidades con Piccolo, con Ten Shin Han, una relación con Bulma, Krillin, una cierta relación con Krillin, con su maestro, y aún así todavía hubo espacio para meter a un coprotagonista que se podría decir que es el segundo más importante después de Goku, y vino hasta muchísimos años después. Y actualmente es coprotagonista. Y es lo que digo, actual sin Goku y sin Vegeta. El comienzo de Dragon Ball es muy diferente porque tienes a un personaje y 100 episodios después tienes al secundario, y luego en Naruto desde el primer episodio ya tienes a los dos. Y Sakura, por ejemplo, también se podría ejemplificar que es como una tipo Bulma, que es como un personaje secundario que cura y que está ahí un poco de support y que tal, pero también a ella le intentan meter como un guerrero más, y Bulma siempre se tiene bien diferenciado que no es una guerrera, que no pelea, que ella es la encargada de la tecnología, es el cerebro, es un poco la estratega, también un poco de comedia al inicio, obviamente eran otras épocas, las mujeres se tenían un poco para otro tipo de recursos, pero bueno, eso era un poco lo que quería decir. Y es que sí, o sea, es que lo analizamos y en cualquier aspecto de este tipo de historias va a haber cosas que rescatar que hizo Dragon Ball. Las transformaciones, los diseños, el hecho de darle nombre a las técnicas. El Dragon Ball es una historia que él mismo, o Akira Toriyama, él mismo decidió abandonar parte de sus propios recursos o parte de sus propios herramientas narrativas para el bien de su historia. Por ejemplo, el palo que se alargaba, y el tema de las armas en general. En Dragon Ball no hay armas, no es un recurso que se utilice mucho. Son ciertas, no, a lo mejor la espada de Gohan, un poco así, pero no es algo que hagan mucho énfasis. Y precisamente yo siento que Akira Toriyama aquí fue muy inteligente, porque dijo, lo que me va a servir para más adelante me lo quedo, lo rescato, y lo que me va a ser muy imposible mantenerlo con el plazo del tiempo, pues realmente no, lo decidió abandonar. Porque Akira Toriyama, y ahorita vamos a pasar a hablar de ello justamente, por la fórmula que él creó, él tuvo que dejar de lado muchas cosas y tuvo que continuar con unas ciertas cosas porque él quería seguir aumentando su historia, y no todo le valía. Y hay muchas historias que al día de hoy como que quieren abarcarlo todo y quieren dar sus recursos narrativos desde el inicio y quieren utilizarlos hasta el final, y hay cosas que se quedan obsoletas con el tiempo. De la nada resulta que Deku quiere asesinar a un villano o quiere derrotar a un villano, a su último villano, por ejemplo, el más fuerte de todos, con la misma técnica con la que derrotó al primero. Y dices, bueno, si fuera el Hame Kame Ka, te la creo, que el Hame Kame Ka está basado en el poder del pero si era una técnica que ya por el daño de esa técnica derrotó al primero, pues no esperes que derrote a alguien que sea 1000 veces más fuerte que ese villano, ¿no? Antiguo. Ese tipo de cosas o ese tipo de incoherencias suelen pasar, y es como que puedes llegar a identificar que está la inspiración en la estructura o en la idea, pero luego ya las variaciones. Sí, es como, tomando otra vez el ejemplo de Naruto, que intentaron mucho al inicio meter cosas que supuestamente van a ocupar después, que se quedan obsoletas, que es como los Gegenkai, las poses de manos, que al final era como algo muy llamativo porque no podían hacer habilidades así nada más, tenían que hacerlas primero. Y después cuando ves la Cuarta Guerra Ninja, ya a finales de Naruto, es como que nada más dicen
el nombre de la habilidad, Sí, lo hacen ni siquiera súper te muestran la rápido, mano, a veces ya nada más ya lo tienen en la mano y ya, listo. o solamente hacen 2 movimientos y ya. Después se justificaron que entre más control de chakra tengas, necesitas menos posiciones de manos y bla, bla, Ajá. pero dejan muchos elementos al inicio que pensando que los van a ocupar o que van a ser importantes y los dejan de mano, creyendo que quieren imitar como la cola de Goku, que al inicio nada más era como un elemento para hacerlo identificable, que es el niño de cola, el de los pelos parados, que después fue como el de, pues, ¿por qué tiene cola? Pues que sea una raza. El Y, trasfondo. pero ni siquiera se tenía pensado al inicio porque no se pensaba que iba a durar tanto. Es eso. Y como que a fuerzas quieren los animes meter cosas al inicio. Y me pasó mucho con One Piece que me dijeron, en el episodio 10 pon atención a una persona que sale de fondo, bla, bla, bla. Porque en el episodio 600 va a ser importante. Y yo estoy empezando a ver One Piece, voy con el episodio 13. Y ya creo que identifiqué quién es la persona, que nada más por un diálogo que como de, hey, se parecen chicos. No estoy seguro si es ese personaje. Pero sí me dijeron, en el episodio 10 hay un flashback donde sale tal personaje que no va a volver a salir. Pero hasta el episodio 600 va a volver a salir. Y es como el de, ¿por qué hacen eso? No sé, se pierde un poco el... Hace como que quieren que el espectador ponga atención todo el tiempo, pero al final se le va a olvidar porque no tuvo nada importante el personaje. Y es más, hasta creo que le cambian el diseño al personaje. Fíjate. Entonces es como... Pues ahí ¿cómo? sí se puede notar que el autor, por esa necesidad de crear nuevas tramas, de que está aumentando su mundo y ya se le están agotando las ideas, dijo, a ver, ¿qué añadí en los primeros episodios que me puede inventar que este güey resulta que es esto, ¿no? O sea, es que también está esa diferencia, pero yo creo que ya vamos a mejor pasar al siguiente tema, porque justo es eso. El siguiente tema es el estilo auténtico de Dragon Ball, la fórmula única.